Hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Así es, como se los había prometido en el video, esta es la experiencia más cercana que tendremos de convertir un teléfono en una Game Boy con botones y todo. Así es que acá los dejo con la intro. Y qué tal si mientras tanto me regalas un buen like. Los que no estén suscritos, váyanse suscribiendo porque vamos a seguir subiendo contenido único en el canal. Ya estamos de vuelta nuevamente. Este video lo tenía planeado para hace 8 días atrás, pero no lo alcancé a terminar por tiempo porque es un video que quería editarlo muy bien, quería lograr algo bien trabajado para que ustedes lo entiendan muy bien. Y además, no sé si notan el fondo, estuve también pintando el estudio para que ustedes tengan un nuevo ambiente, para que esto se vea mucho mejor, todo por ustedes. Y para este gran proyecto necesitamos un recipiente plástico con superficie plana como el que vemos acá, donde quepa el área completa de nuestro teléfono o del que vayamos a utilizar para este efecto. Cortamos dos láminas, así como vemos acá, luego demarcamos el área de nuestro teléfono en cada una de las láminas y procedemos a recortar. Vamos a hacerlo con la primera. Ya tenemos la primera lámina recortada y asimismo vamos a hacer con la segunda lámina. Y ya tenemos dos láminas para poder continuar con este proyecto. Y atención que este paso es importantísimo. Vamos a instalar la aplicación My Old Boy, que es la aplicación que nos permitirá emular cualquier juego de Nintendo. Lo instalamos, descargamos las ROMs, en cualquier página la conseguimos. Yo les dejo toda la información en el blog, los links para que lo puedan hacer. Una vez ubicamos las ROMs dentro de cualquier carpeta de nuestro teléfono, vamos a abrirla, a ejecutar cualquiera de esos juegos y atención, vamos a subir el brillo por completo en nuestro teléfono para poder hacer el siguiente paso. Escoger la lámina que va a quedar en la parte frontal, la ubicamos y empezamos a demarcar cada uno de los botones. De aquí que es muy importante que el material o el plástico que utilicemos sea un poco claro o transparente. Esto para poder demarcar muy bien la ubicación de cada uno de los botones. Y lógicamente luego de demarcar los botones, pues vamos a proceder a abrir cada uno de los agujeros concernientes a los botones y a la pantalla. Y vamos a probar que quede en la misma ubicación. Y acá, como vemos, creo que quedó perfecto. Luego de esto vamos a buscar foamy. Yo les aconsejo que busquen foamy gris para que no tengan que hacer pasos adicionales como me tocó en mi caso, porque no tenía más sino este trozo de foamy rosado. Entonces lo mismo, ubicamos todos los botones. Aquí es mucho más fácil ayudándonos con la lámina plástica que ya habíamos demarcado. Y bien, lo siguiente es pintar la lámina de gris, esto para darle un toque mucho más parecido a lo que es la Game Boy original, la primer Game Boy. Vamos a pintarla de gris, ambas láminas. En la lámina trasera no les expliqué al comienzo, pero yo hice una pequeña pestaña, como ven ahí, una pequeña cortadura para poder sacar e incrustar muy fácil el teléfono. Más adelante vamos a ver. Luego de tener el foamy ya demarcado, procedemos a recortar y a dejar estas pequeñas pestañas sobresalientes, porque con esto vamos a poder ubicar, vamos a poder pegar las láminas más adelante. Nos debe quedar de la siguiente forma. La pantalla no es necesaria por el momento recortarla. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar la lámina frontal por la parte posterior y vamos a buscar guante quirúrgico como el que vemos acá. Es un guante que el caucho es muy delgado pero muy resistente. Es importantísimo que sea de este para que funcione. Vamos a coger con pegante instantáneo, vamos a demarcar los agujeros y vamos a recortar pequeños trozos que cubran cada uno de los botones. Vamos a comenzar primero por los dos botones de acá y nos fijamos que quede pegado alrededor de cada uno de los agujeros. Luego voy a hacerlo el mismo paso con los botones pequeños, un trozo más pequeño que cubra todo, y así lo haremos con los siguientes botones. Esto nos deberá quedar de la siguiente forma.
Una vez esperamos a que el pegante se seque, pues retiramos el exceso de guante quirúrgico o de caucho para que no quede nada sobresaliendo en la superficie del plástico, y nos deberá quedar de la siguiente forma. Y como vemos en la parte frontal, observamos que se ve el caucho muy bien, sin residuos de pegante. Lo siguiente que debemos hacer es conseguir de este pegante, no sé cómo se llama en otros países, acá les decimos boxer o pegante, creo que se llama pegante cola. Este pegante generalmente lo untamos y lo debemos dejar secar alrededor de unos 15 minutos. Lo importante es no untarle pegante a la parte de caucho donde van ubicados los botones, pues para que no perjudique el funcionamiento, el correcto funcionamiento. Luego de esto hacemos lo mismo con la parte frontal del FOMI sin untar la parte de la pantalla, solamente alrededor de cada uno, y listo. Esperamos 15 minutos. Esto es importantísimo para que peguen, para que haya una buena adherencia, si no, no va a pegar bien. Una vez han pasado los 15 minutos, ubicamos la lámina de plástico correctamente con la de FOMI, la alineamos bien y ya quedará lista. Y ahí ya procedemos a cortar la parte de la pantalla, donde iría ubicada la pantalla, y creo que vamos muy bien por acá. Lo siguiente es diseñar los botones que van a hacer contacto. Para esto es importantísimo buscar un lapicero o cualquier material que sea en forma de tubo plástico, que sea hueco, para poder hacer unos pequeños recortes. Como vamos a ver aquí a continuación, vamos a recortar 5 botones, que son los botones grandes, los 4 de desplazamiento y los 2 de las diferentes funciones de la Game Boy. Y ya tenemos nuestros 5 recortes. La idea es que sea del mismo diámetro del botón, del agujero del plástico. Bien, una vez hecho esto, buscamos aluminio, papel aluminio, y empezamos a cubrir ese agujero de cada uno de los tubitos de plástico, hacerlo lo más compacto que podamos hasta lograr una forma como la que vemos acá. Así más o menos nos quedaría nuestro primer botón, que quede totalmente compacto, y hacemos el resto con los 5 restantes. Luego de esto cogemos una lámina de aluminio y vamos a colocar pegante instantáneo alrededor de cada uno de los botones, y vamos a pegar muy bien hacia la lámina de aluminio. Esto para lograr que el aluminio cubra todo el botón, y pues con esto lograremos que cuando toquemos el botón, cuando hagamos touch y oprimamos el botón, pues este haga contacto a su vez con la pantalla para poder ejecutar muy bien el juego. Luego con una lima o con una lija o con una lima de uñas puede ser, simplemente pulimos alrededor para que queden muy bien delineados. Luego de esto colocamos pegante instantáneo a cada uno de los botones y los vamos pegando en cada uno de los agujeros, pegado a la parte del caucho. Ya más o menos van entendiendo la dinámica de cómo es. La idea es que el botón pueda hacer contacto cuando oprimimos, pero que retorne para que obviamente no quede haciendo contacto de forma continua y nuestro juego se ejecute de forma correcta. Luego de esto hacemos unos pequeños botones en aluminio, simplemente haciendo unos trozos pequeños y compactos para los botones de Start y Select. Y lo mismo, untamos pegante instantáneo para poder pegarlo al caucho dentro de los agujeros. Bien, hasta acá vamos excelente, va muy bien nuestro proyecto, lo ubicamos, creo que va bien. Si quieren pueden ir haciendo pruebas de contacto, yo ya las había hecho. Luego de que alineemos muy bien el teléfono, ubicamos unos pequeños laterales en FOMI que nos permitan fijar el teléfono en una posición correcta para que no se mueva cuando estemos jugando. Luego de esto cortamos las pestañas para que más o menos nos queden en este tamaño. Luego de esto, a estas pestañas le untamos nuevamente el pegante cola, o no sé cómo se llame,
nosotros les decimos boxer acá en Colombia. Bien, luego de untarle pegante, le untamos pegante a la parte posterior de plástico. Como vemos acá, esperamos 15 minutos a que se seque correctamente y luego de esto vamos a ubicar muy bien la lámina para que de tal forma que formada nuestra funda Game Boy. Pegamos y ya quedará listo nuestro Game Boy. Ya podemos proceder a probarlo y obviamente a darle los toques correspondientes para que quede lo más parecido a una Game Boy. Bien, y una vez terminé este proyecto, la verdad es que no me gustó cómo quedó, así es que tomé pincel, tomé vinilo gris y empecé a darle un toque pintando todo, incluyendo el foamy. Por eso es que les decía desde el comienzo que es clave si pueden conseguir el foamy de una vez gris, para que no tengan este reproceso que yo tuve. Bueno, una vez le di la personalización y logré que estuviese como lo más parecido en Game Boy, quedé muy contento con el resultado y la experiencia de juego la verdad es que es increíble. Con botones no es lo mismo jugar el programa, el emulador directamente desde la pantalla del teléfono, sino que con botones se tiene una experiencia mucho más real. Si ustedes tienen primos, hermanitos, sobrinos o para ustedes mismos, se van a dar cuenta que va a ser un excelente proyecto para que puedan realizarlo y disfrutar de esta Game Boy, que fue una de las que lanzó a Nintendo a la fama. Bien, y no siendo más, acá los dejo. Acá arriba encontrarán el botón para que se suscriban los que no están suscritos, y acá un video que YouTube ha seleccionado para ustedes, el mejor contenido del canal. Así es que muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.